Buenas tardes, amigas y amigos del Colegio de Posgraduados y de las otras instituciones amigas que nos acompañan en este conversatorio de innovación en el sector agroalimentario y el papel del Colegio de Posgraduados. En esta ocasión, como política institucional, hemos decidido darle una tercera vuelta a estos conversatorios de innovación con la intención de ir generando este ambiente, esta política institucional aplicada para que la gente tenga una intención mayor de seguir adelante. Creo que tenemos problema de sonido. ¿Estamos bien con el sonido? Por favor. Sí, doctor, adelante. Pues gracias. Muy bien. Entonces, estamos en esta ocasión, vamos a conversar sobre el aprendizaje, la investigación y la innovación. En este formato de conversatorio tenemos a una experta en estos asuntos, la doctora Laura Elena Garza Bueno, que es profesora e investigadora del Campus Montecillo del Colegio de Posgraduados, y nos acompaña en este caso también el doctor Antonio Mauricio Gómez, que es un consultor e investigador en el ramo agroindustrial. Muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Gracias, doctora. Y también en línea tenemos al doctor Juan Manuel Díaz. Los escuché, gracias. Sí. Ya está. El doctor Juan Manuel Díaz Yarto, su director de seguimiento regional del CONACYT, que también nos acompaña en estos momentos. Pues bien, con esta breve introducción a este tercer ciclo de conversatorios, quiero darle la palabra, doctora, para que usted inicie en un segundito, nada más que me dejen salir de cuadro, y pues que ustedes se arranquen con su conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos, a todas. Un saludo afectuoso a académicos, académicas, estudiantes del Colegio de Posgraduados y, por supuesto, algunos de Chapingo, que ya vi que están por ahí conectados. Muchas gracias. Voy a dar inicio a este conversatorio, primero señalando que las indicaciones que me dieron fue de establecer un nuevo formato. Entonces, en atención a eso, quiero comentarles que el nuevo formato primero se apega a un horario más rígido. El conversatorio deberá de durar 1 hora con 30 minutos y que la duración de cada una de las intervenciones de los o las expositoras, según el caso, va a estar acotada a segmentos y a preguntas y respuestas planteadas, obviamente de manera previa. Es decir, se trata de que en cada conversatorio los expositores o las expositoras tengan ya preparadas sus respuestas, sus argumentos ante las preguntas que nosotros les enviamos con anticipación. Y se trata también de que haya respuestas puntuales, conclusiones claras y precisas, de tal manera que el resultado de todo el conversatorio no sea nada más la exposición de un experto, sino también pues una suma de opiniones en las que podamos extraer, por supuesto, cada quien su propia conclusión. En ese sentido, el nuevo formato exige una justificación del tema para iniciar y luego algunos comentarios sobre el evento, sobre el propósito del evento y la descripción del mismo en subtemas. Yo voy a hacer lo propio para este caso y describir brevemente el desarrollo del evento. En primer lugar, decirles que está planteado en varios segmentos que giran en torno a la innovación, pero no solamente una exposición sobre qué es y qué alcances ha tenido la innovación, sino planteándonos disyuntivas, dudas, inquietudes respecto a la misma y el papel que hemos jugado los académicos en este proceso de innovación que se ha venido impulsando desde hace algunas décadas en nuestro país y en el mundo en general. ¿Cuál es el propósito en particular de este conversatorio al que me ha invitado el doctor Villanueva? Pues generar una reflexión conjuntamente con ustedes sobre la participación actual y potencial de académicos y estudiantes
en tareas de investigación y de capacitación que sean detonadoras de innovaciones y el papel de estas innovaciones en la solución de los grandes problemas del sector agroalimentario. Esa es la idea y con esa idea hemos invitado el día de hoy a dos personas que nos hicieron el favor de aceptar. En primer lugar, voy a presentar al doctor Juan Manuel Díaz Yarto, quien nos acompaña no físicamente aquí en las instalaciones del Campus Montecillo. Él está ahorita en Jalapa, si no me equivoco, y voy a hacer una breve reseña de su currículum. Él es doctor en Economía por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Ha dictado conferencias en foros nacionales e internacionales y publicado numerosos artículos en revistas especializadas sobre la problemática del desarrollo, modelos de crecimiento y problemas éticos de la economía, así como la globalización económica en México y en América Latina. Él es miembro fundador de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina, en la que se ha dedicado a la divulgación de ideas y problemas relacionados con la epistemología del sujeto latinoamericano y sus implicaciones en educación. Fuera de la academia, también ha trabajado como asesor económico y destaco ahí nada más para no hacer más larga la lista de la reseña y no consumir todo el tiempo en la lectura de cada currículum vitae. Quiero destacar su participación en Bancomext. Y como académico, pues ha trabajado en la UNAM de Mérida, y como profesor por asignatura en universidades como la Anáhuac, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad de la Ciudad de México. A partir del año 2019 es subdirector de seguimiento regional de la Dirección Regional Sur Oriente del CONACYT. Está en la ciudad de Jalapa. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Juan Manuel Díaz Yarto. Gracias, doctora Laura. Muchas gracias. Muchas agradezco la invitación también. También nos acompaña el doctor Antonio Mauricio Gómez. Él es licenciado en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios por la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene maestría aquí en Estudios de Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados y el doctorado en Economía también en este Colegio de Posgraduados. Él ha realizado estudios relacionados con la producción, certificación y comercialización de productos orgánicos y sobre competitividad, ojo, en las pymes de la rama agroindustrial, es decir, en trabajo con pequeñas y medianas empresas. Tiene experiencia docente en el área de comercio internacional y mercadotecnia en la Universidad Autónoma Chapingo, en el Liceo Universidad Pedro, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí, y ha laborado como evaluador de los servicios de asistencia técnica para los programas como Activos Productivos de la Zagarpa en los estados de Puebla y Veracruz, el programa de apoyo para maíz y frijol, conocido como PROMAF, de FIRCO en Veracruz, y proyectos de seguridad alimentaria en Puebla. Además, ha sido consultor en agronegocios para FIRA y acreditado para el diseño y evaluación de proyectos por el INCA Rural, Financiera Rural y Secretaría de la Reforma Agraria. Muchas gracias, doctor Antonio Mauricio Gómez, por estar con nosotros. Bueno, si bien yo planteé al principio el nuevo esquema del formato, quiero decirles que el día de hoy hay una cuestión en la que no nos vamos a pegar al nuevo formato. Su servidora tiene la intención de fungir no solo como moderadora, sino también un poco como expositora, aunque digamos que en sentido estricto los conversatorios, el moderador o la moderadora no deben de plantear sus opiniones propias. En esta ocasión vamos a romper un poco con eso. Me disculpo con el doctor Villanueva, con Alejandro Velázquez que me invitaron, pero vamos a romper con el debe ser del nuevo formato. Bueno, no voy a leer mi currículum, creo que muchos de ustedes me conocen, nada más quiero destacar que soy profesora desde hace muchos años del programa de economía, entonces no era programa de economía, era el departamento de economía, de aquí del Colegio de Posgraduados del Campus Montecillo, y profesora también por asignatura desde hace muchos años en la hoy DICEA, tampoco era DICEA cuando empecé, de la Universidad Autónoma Chapingo. Y que por azares del destino me he visto vinculada mucho a procesos de capacitación, de formación de recursos humanos
que tiene una estrecha vinculación con el proceso de innovación y que es algo que hoy vamos a platicar. Pero bueno, vamos a dar inicio al primer segmento que está planteado en términos de ver el origen de esta, digamos, este boom de la innovación que surge sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XX. Bueno, es frecuente pensar que no hay un vínculo muy estrecho entre la economía y, digamos, el conocimiento científico-técnico. Pareciera que no hay. Sin embargo, en la cotidianidad nosotros nos podemos encontrar en cada momento con esa exposición de la aplicación del conocimiento en innovaciones cuando vamos al súper y compramos una mini sandía, o cuando vamos al súper y compramos una piña pequeña, o cuando nos sentamos enfrente de la computadora ahora, o despertamos y vemos el celular, pues ahí estamos viendo una clara vinculación entre el conocimiento científico, técnico y la economía. Bueno, esta forma, esta vinculación del conocimiento científico técnico con la economía no es nueva, es un fenómeno que se ha dado desde mucho tiempo atrás, pero una cosa sí es muy evidente, que este vínculo se ha ido estrechando, en particular en las últimas décadas del siglo XX y no se diga en las décadas que llevamos del siglo XXI. Y ese vínculo se asocia a través de un concepto que es el de innovación y es el que hoy nos tiene reunidos aquí en este conversatorio, ¿no? Entonces, este nuevo modelo de organización de la economía, que muchos economistas lo denominan como la economía basada en el conocimiento, pero que la mayoría simplemente lo vemos concretado en las constantes innovaciones que nos resuelven problemas de la vida cotidiana o que nos dan mayores facilidades para enfrentarles o simplemente atender las nuevas exigencias de un consumidor cada vez más complejo, más sofisticado. Entonces, sí. Vamos a tomar una pausa. Sí. Sí, ¿cómo? ¿Continúo? ¿En qué momento me Más o menos, ¿sabes?
Pero los micrófonos están cerrados. Buenas tardes. Continuamos. Gracias. Sí. A ver, Sí, nos escucha. Sí, escuchamos. ok. Adelante, doctor. Podemos continuar. Bueno, ajá. Como realmente no sé en qué momento se interrumpió la conexión, un muy breve resumen de la idea es que finalmente la objetivación del conocimiento, ¿verdad? No es un fenómeno nuevo, el conocimiento científico se ha objetivado de diversas maneras desde mucho tiempo atrás, pero lo que sí es mucho más reciente es el acelerado vínculo que hay entre del descubrimiento, por decirlo así, del conocimiento científico-técnico y la llegada de este conocimiento al mercado. Entonces, en ese sentido es que el concepto que más utilizamos y que de alguna manera destacan los expertos y en los periódicos y en los medios de comunicación es la innovación, que finalmente es la objetivación del conocimiento científico-técnico en productos o servicios, etcétera. Bueno, ¿qué entendemos por innovación? Pues básicamente retomo la definición del manual de Oslo, que es la más conocida de todos, y consiste básicamente en la concepción e implementación de cambios significativos en el producto, proceso, marketing, la organización de la empresa, con el propósito de mejorar resultados. Entonces, en esta línea de pensamiento quedan dos ideas claras. Hay un papel del conocimiento científico en la innovación y en la resolución de problemas que ésta permite, pero también queda claro que la innovación ha sido en las últimas décadas una forma en que las empresas se aseguren de mayores utilidades. Esto me da pie a hacer la primera pregunta a nuestros invitados. Y la pregunta es, bueno, ¿realmente podemos pensar que la innovación, esa objetivación del conocimiento científico y técnico, permite resolver problemas? Muy literal. A ver, ajá, no sé. Sí, los veo, pero no los escucho.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ustedes? Hola. 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 No sé si me escuchan. Sí te escuchamos, doctor. Permítenos un segundo. Vale, gracias. Y había casi 40 conectados. ¿Sí? Sí, tenía 30 y tantos que estaban en línea. Y ahorita vemos cuántos continúan. Veo que habían casi 40 conectados. Sí. Ahí ya escucho de nuevo. ¿Se escuchan de nuevo? Pero Ya los escuchamos. Adelante. Ya se ve y se escucha, Cristo. ok. Bueno, espero que ahora sí podamos continuar. Ajá, gracias al soporte técnico. Y bueno, otra vez no sé en qué nos quedamos. Ajá. Lanzo muy brevemente la pregunta ya para no recapitular y seguir consumiendo el tiempo de quienes nos están acompañando. Pero la pregunta, doctor Juan Manuel Díaz Yarto, es si la innovación podemos considerarla en la actualidad como una manera de resolver problemas, es decir, el conocimiento científico técnico aplicado a resolver los grandes problemas que enfrentamos, o si la innovación se ha vuelto solo una manera de acumular capital. Adelante, doctor. Gracias. Para no también tomar demasiado tiempo, voy a intentar responder más puntualmente y poder avanzar mientras generamos conversatorio. Evidentemente, a nosotros nos parece que la innovación en sí misma no se trata solamente de producir productos o aplicaciones de los productos o la tecnología, la ciencia y la tecnología unidas para innovación. Se trata de, la idea sería producir, si bien una forma continua de bienes y servicios, el sentido es que se piense en los consumidores que los van a recibir, que no se trata solamente de personas aisladas, sino que son ciudadanos, sujetos, que tienen una realidad específica. Por lo tanto, la innovación tiene que tener sentido de realidad y sentido de sujeto, es decir, tiene que haber más realidad y más sujeto en la concepción de la innovación. Es decir, con esto restituir lo humano y lo social nos parece un valor fundamental en la política de innovación. Por lo tanto, esto implica cambios en todo sentido, no solamente ciencia y técnica, sino la administración, es decir, transformar, innovar, renovar, siempre para mejorar en el sentido de pensar en los sujetos y en el medio ambiente,
con un nuevo aparato administrativo, con una nueva manera de diseñar la política científica, que como dije, tenga mucho más realidad incorporada y más sujeto incorporado en el sentido que se produce la innovación. Es decir, en sí misma no significa mucho, sino que tiene que estar enfocada a no solo la producción de bienes y servicios o de productos o de aplicaciones tecnológicas, como se pudo haber pensado en otro momento. En sí misma no da beneficios, sino tiene que ser con sentido de sujeto y sentido de medio ambiente, de conservar y reformar y restaurar. Creo que eso podría decir hasta ahora. Ok, muchísimas gracias. Ajá. En suma, podemos decir que la idea que usted nos plantea es finalmente una innovación pensando en los sujetos y no únicamente en, digamos, en la ganancia o en la utilidad. No sé si de esa manera resumo la idea que está planteando y le pediría al doctor Antonio Mauricio su punto de vista al respecto. Bueno, no creo que debamos separarlo de esta manera, no irnos a los extremos. Yo considero que en la realidad, en la amplia realidad en la que existimos todos, existen las dos posibilidades. Por ejemplo, eso de si permite la acumulación del capital, claro, en estos últimos años, como usted lo mencionó, es lo que nos está permitiendo romper esas dificultades en los mercados, ¿no? La diferenciación de producto, por ejemplo, nos está dejando ingresar a nichos específicos donde no tenemos competidores. Entonces, podemos colocar nuestros productos en esos nichos, tener esos consumidores, incluso mercados cautivos, ¿no? Entonces, nos está permitiendo eso, nos está permitiendo la acumulación de capital. Por ejemplo, hablando del caso particular tan actual que es la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que han visto crecer desmesuradamente sus ingresos en estos 2 últimos años? Pues son las empresas vinculadas a los mercados de tecnología, ¿no? Hablamos de Amazon, hablamos de Google, hablamos de todas estas empresas que están viniendo por Internet, pero también nos traen beneficios, también nos solucionan problemas. El ejemplo más claro pues, es la vacuna contra el COVID, ¿no? Lamentablemente, quienes tienen acceso primero a estas innovaciones o a estos desarrollos tecnológicos son los que se benefician y son los que logran precisamente acumular todo este capital, ¿no? Y conforme vayamos teniendo acceso a todas estas innovaciones o a toda esta tecnología, se irá volviendo de uso más común, ¿no? Por ejemplo, vemos las aplicaciones para vender a través de los teléfonos celulares o demás. Los primeros que empezaron todos estos mecanismos de comercialización pues fueron las empresas de tecnología, ¿no? Las empresas grandes. Claro. Entonces, ahora, con esas necesidades que han ido surgiendo, pues los pequeños se han tenido que subir al tren y lo están haciendo, pero hay mucho por hacer, como lo decía el doctor Juan. No tenemos que pensar solo en generar recursos, sino también en el beneficio de la mayoría, ¿no? Entonces, ese es el reto que ahorita tenemos. El gran reto que tenemos y como académicos, pues como académicas tenemos que pensar en ese reto de cómo propiciar la innovación más allá de en las grandes empresas, en las pequeñas y medianas y por supuesto hablo no solamente de empresas en el sentido urbano de la palabra, sino también de las unidades de producción con las que estamos muy vinculados quienes trabajamos en instituciones relacionadas con el sector, ¿no? Bueno, pasemos a un segundo segmento, ¿no? Y en este segundo segmento yo les voy a pedir a mis compañeros del soporte técnico, si ya superaron el mal trago, que me hagan favor de insertar. No los voy a aburrir con un PowerPoint muy largo, solamente quiero que inserten una imagen que creo que es la forma más frecuente de abordar el vínculo de el conocimiento científico técnico y la actividad económica. ¿Serían tan amables de insertar la imagen? Bueno, la manera frecuente que hacemos de vincular esto es a través de, bueno, hay quien utiliza el más o hay quien utiliza la Y, pero finalmente lo que hacemos es la expresión que resume la idea de la actividad de investigación que derivaría en desarrollo tecnológico y a su vez el desarrollo tecnológico
que deriva en innovación, ¿sí? Entonces, esta actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación tiende a asociarse de manera automática a lo que sería el desarrollo. Y de hecho, esto es algo reconocido a nivel mundial. Entre más investigación, más desarrollo tecnológico, más inventos, pues muchos países, muchas empresas han resultado ser más competitivas y por lo tanto han logrado beneficios en el desarrollo, ¿no? No obstante, ahí ustedes pueden ver en pantalla, es la única imagen Gracias. que pienso Bueno, proyectar. ahorita no me cuelgues, pero... Ajá, pero ahí está la idea que generalmente tenemos de la innovación, ese vínculo que hay del conocimiento científico-técnico que se plasma en la I de investigación y obviamente que deriva en un desarrollo tecnológico que a su vez deriva en una innovación y que muchos consideran que esto automáticamente es igual a desarrollo. Y estoy hablando de desarrollo económico, no me voy a meter en desarrollo humano ni en los distintos enfoques, estoy clara de la diferencia entre uno y otro, pero solamente voy a dejarlo ahí en desarrollo económico. Entonces, la pregunta es, si realmente podemos considerar que la innovación es instrumento de desarrollo, sería la primera pregunta para nuestros expositores. ¿Es realmente esta fórmula, este esquema presentado en pantalla, nos lleva al desarrollo? Y si es así, ¿qué estamos haciendo en ese sentido para lograr ese desarrollo? Agradezco a los de soporte técnico, pueden retirar la imagen, era nada más para ilustrar el esquema que siempre traemos en mente algunos, o por lo menos los economistas, para ilustrar esta vinculación. Sí. Adelante, doctor Díaz Yarto, ¿cuál sería su punto de vista respecto a la pregunta que acabo de lanzar? Ya, muchas gracias. Sí, yo pienso que para enlazarnos, como veníamos discutiendo con la pregunta anterior, no se ha producido la tan conocida derrama de la arriba hacia abajo, es decir, se produce mucho bienestar en los quintiles superiores, esto va a derramar necesariamente hacia abajo, entonces hay que seguir permitiendo que se desarrollen las grandes empresas porque en algún momento se van a desarrollar los países y las comunidades que no lo tienen, incluso hablando del mundo, ¿no? Las economías más bien posicionadas económicamente tendrían que haber producido ya hace mucho tiempo una derrama hacia los países, como ellos lo llamen, en desarrollo, en vías de desarrollo, como les guste, tercer mundo. Pero esto no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es un sangramiento, por decirlo de alguna manera, de explotación de los recursos y producir más beneficio para los países. En esta lógica, también quiero decir que la eurocentralidad de esta fórmula, ¿no? Que también es una centralidad del conocimiento, nos ha dicho que esa es la manera de conocer y de comprender el desarrollo y la única manera de entender la innovación. Yo aquí quiero decir que está bien, puede que sea así para alguien, para algún momento, pero si no le damos realidad a esta fórmula, si no la consideramos y no la embarazamos de nuestra realidad, pues entonces puede tener procesos que pueden tergiversarse y entonces la innovación se termina convirtiendo en beneficio para muy pocos y en pérdidas gigantescas y geométricas para la mayoría, ¿no? En este sentido, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación del CONACYT sí ha pensado en esta posibilidad de cómo hacer para que la innovación, a través de un programa de ciencia diseñado de otra manera, como se venía pensando antes, tenga efectos que puedan hacer que la innovación adquiera un sentido más de resolver problemáticas, de apuntalar procesos que resuelven problemáticas reales existentes y que tomen la realidad nuestra del país en serio. Es decir, tenemos un país que tiene grandes y graves problemas y creo que cada uno de ellos necesita respuestas. Por ejemplo, apuntalando la formación y la consolidación y la vinculación de los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Para enfrentar los problemas nacionales. La independencia científica y tecnológica también es una idea a perseguir.
Es decir, tenemos que tener posiciones de liderazgo mundial porque tenemos una capacidad instalada que puede generar esto, ¿no? Fortalecimiento, consolidación de capacidades. Estas capacidades instaladas en nuestros centros de investigación están ahí, pero hay que apuntalarlas mejor, sobre todo en ciencia de frontera, infraestructura científica, desarrollo tecnológico, pero con sentido de población, con sentido de sujeto, con sentido de atender problemas muy concretos y muy específicos, ¿no? Otro objetivo es el sector científico, público y privado y social unidos en la producción de conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Hay que buscar esta vinculación para la solución de problemas porque los problemas son complejos, no los puede resolver un solo sector. La complejidad de los problemas abre aristas de una articulación múltiple que requieren de una atención transdisciplinaria, interdisciplinaria y de colaboración entre los diferentes sectores, ¿no? Otro objetivo es también el conocimiento científico pueda traducirse en soluciones a través del desarrollo científico e innovación. Es decir, todo este conocimiento instalado que si se toma, si los problemas se toman como problemas específicos para los centros de investigación, pueden concluir en desarrollo tecnológico e innovación propio para determinadas incluso georreferenciadas problemáticas, ¿no? Hablo de los ríos, hablo de los bosques, hablo de los desiertos, hablo de los problemas de empobrecimiento, hablo de erosión del suelo, hablo de grandes problemas nacionales que están afectando gravemente y de ahí, esto solo hablo de los generales, y de ahí en lo específico, no es la erosión igual en Tlaxcala, tampoco es la erosión igual en San Luis Potosí o en Oaxaca, y sí, pero sí hay conocimiento instalado capaz de ofrecer respuestas para atender problemas importantes. Otro objetivo prioritario es el acceso universal al conocimiento que está promoviendo el nuevo CONACYT, ¿no? Al conocimiento científico, tecnológico y humanístico y los beneficios que esto tiene. El conocimiento parece que ha quedado muy lejos de la población, parece que no debería no es parte de la gente saber, no es parte de la gente acercarse al conocimiento y es importante que nuestras sociedades se acerquen al conocimiento, tengan acceso universal al conocimiento, a los saberes y a los cómo se pueden hacer esos puentes de relación entre la ciencia y la sociedad y sus problemas y que esos puentes se transiten en vía doble. Y un último que voy a decir es la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, que es importantísima. Las niveles de gobierno, institutos de educación superior y centros de investigación para optimizar y potenciar las propuestas de aprovechamiento y utilización del conocimiento. Lo dejo ahí para dar espacio a más participación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y coincido plenamente en el sentido de que hay una gran capacidad instalada en este país de carácter científico, o sea, finalmente tenemos las instituciones académicas han desarrollado una capacidad de conocimiento que quizás falta buscar más puentes para llevarlo, como usted menciona, a la realidad. Bueno. Eso podría tener justificación, etcétera, o no, pero finalmente no es el tema que vamos a abordar. Yo le doy la palabra al doctor Antonio Mauricio y repito la pregunta que lancé con usted. O sea, realmente podemos pensar que la innovación y esa fórmula que propusimos al principio nos lleva al desarrollo y qué estamos haciendo al respecto. Adelante. Bueno, yo concuerdo también con el doctor Juan Manuel. Nos va a permitir precisamente o nos va a dar esas oportunidades para poder desarrollarnos en diferentes áreas, ya sea desde el punto de vista económico, ya sea desde las otras necesidades que tenemos, por ejemplo, la parte ambiental, hoy día que requerimos hacer mucho trabajo en ese aspecto, y la parte social, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy desigual. El detalle también es, como lo comentó el doctor, en manos de quién está, ¿no? La tecnología, todas esas innovaciones puestas precisamente en manos para el uso del desarrollo de nuevos productos. Si le damos solo un enfoque económico, solo un enfoque comercial, va a permitir el crecimiento económico, pero vamos a estar dejando de lado todos estos aspectos que también son parte importante de la vida de un país, ¿no? La parte de la sociedad como tal. Vemos, por ejemplo, el caso de México con todas las necesidades y como lo comentaba el doctor, todos estos graves problemas que estamos viviendo, por ejemplo, de inseguridad, de desabasto de agua en algunas regiones, ¿no? Donde podríamos aprovechar toda esta tecnología que se ha venido desarrollando, tanto para administrar estos recursos de forma adecuada, como para
hacerlos llegar a todas esas personas que carecen de este recurso, de este bien. Pero, ¿en quién están ahorita concentrados esos bienes, ¿no? Ese es el problema. Más bien sería cómo vamos a socializar toda esa tecnología para que llegue a todos los sujetos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pequeñas y medianas industrias, que es un poco donde he estado trabajando, estamos viendo que ellos tienen muchas limitaciones en cuanto a acceso a tecnología cuando hablamos del uso de maquinaria y equipo, ¿no? Cuando hablemos de innovación en otro aspecto, entonces estaríamos considerando también otras posibilidades que de repente ellos desconocen precisamente por esta parte, ¿no? De cómo vamos a socializar el conocimiento para que todos dispongamos de él y tengamos la posibilidad de hacer uso de él. Entonces, eso sería la necesidad que existe en el medio, sobre todo en el medio rural, que es la parte donde tengo un poco más de experiencia, esa necesidad de socializar conocimiento y más allá de solo el simple hecho de la tecnología, el equipamiento, invertir en activos, ¿no? En activos fijos. En activos fijos, ¿no? Y de hecho, esa última frase que usted acaba de mencionar me da pie al siguiente segmento que tiene que ver con la transferencia de tecnología, ¿no? Indudablemente, uno de los elementos que no podemos soslayar en el tema de la innovación es la transferencia tecnológica, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Bueno, al proceso mediante el cual se comparten habilidades, conocimientos, experiencias, know-how, herramientas, métodos de fabricación e incluso instalaciones entre compañías, universidades, centros de investigación, entidades gubernamentales y otras instituciones, de tal manera que nos permita asegurar que los desarrollos científicos y tecnológicos sean accesibles a la sociedad. Por lo tanto, la transferencia se ha ubicado desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, la transferencia de tecnología como un medio de acceso al conocimiento, ¿verdad? Al conocimiento científico, técnico y la tecnología que se deriva de él y todos los recursos necesarios para poder echar a andar el proceso innovador, ¿no? En opinión de no pocos expertos, ¿no? Si las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas a las que alude el doctor Mauricio, ¿no? Desean avanzar en innovaciones, deben de disponer de tecnología y de conocimiento. Ajá. Deben de disponer y bueno, para eso tienen dos fuentes, ¿no? Las pequeñas, las medianas industrias, una que yo diría que es poco probable, que quizá no imposible, pero es poco probable que muchas de las pequeñas y medianas empresas que conocemos del sector puedan tener su propio departamento que genere innovaciones. No descarto la posibilidad, pero en realidad son pocas las que tendrían esa viabilidad. La gran mayoría recurre a las fuentes externas mediante la colaboración, sea con instituciones de investigación, sea con proveedores, que es algo que también se desarrolla, el desarrollo de proveedores también transfiere tecnología, etcétera. Y finalmente nos lleva a plantear una tercera pregunta. Podemos pensar que es la transferencia de tecnología es la variable determinante para que las pequeñas, las medianas, las grandes industrias puedan innovar o hay alguna otra variable que pudiéramos incluir en este proceso de búsqueda de la herramienta que lleve a la innovación. Esa sería mi tercera pregunta. Adelante, doctor. Sí, doctora, gracias. Me parece muy interesante cómo estamos llevando este conversatorio, cómo lo propone usted, porque este encadenamiento de una pregunta con otra me lleva, por ejemplo, ahora a pensar en quebrar una lanza a favor de la fórmula que usted propuso anteriormente, que no es una fórmula necesariamente equivocada en sí misma, sino es la manera en la que se conciba y se adapte y se adopte en los determinados países. No es la innovación posible de transferir o los productos de innovación y con eso se va a tener desarrollo, sería la pregunta interesante. Y después a ver si hay otra manera. Digamos, evidentemente que sí, lo deseable es que las empresas pudieran producir, tuvieran laboratorios
de investigación y que pudieran producir innovación para mejorar sus procesos. Eso sería deseable. Ocurre en otros lados, por lo tanto, la fórmula sí cumple en otras realidades esta definición de desarrollo. I más D más I, sí, podría considerarse desarrollo. No vamos a discutir el término desarrollo, no es el momento, pero podría ser que sí. Pero la transferencia específicamente, si no, en nuestros países, perdón, y ahora con la nueva estrategia del CONACYT, se ha pensado en ello. Es importante decir entonces que sabemos que desde el gobierno tiene que haber un impulso a la academia y a la empresa para que se dé esta fusión. Se ha pensado en una pentahélice en donde están gobierno, academia, industria, sociedad y medio ambiente, pero sin que el Estado tenga un apoyo fundamental hacia la academia y hacia la industria y la vinculación entre los tres lugares, difícilmente se podrá hacer. Evidentemente que la transferencia de la ciencia implica invertir en ciencia de frontera, implica desarrollar la ciencia, implica hacer proyectos y apoyar los procesos científicos. También el fortalecimiento de la comunidad científica, de la ciencia hacia adentro, como decíamos, que los procesos que ya están establecidos se miren desde la lógica de la vinculación con la academia y con el gobierno para llegar a decisiones de cómo transferir, cómo transportar, cómo hacer que esa ciencia pueda llegar a otros sitios y no necesariamente producir toda la ciencia. Es decir, habrá procesos de innovación que sean necesarios de acuerdo a las condiciones, pero también habrá procesos en los cuales la transferencia de tecnología sea lo más importante. No se trata de tomar una decisión a rajatabla, por decirlo así. Frente a esta pregunta, me parece que a partir de los procesos, por ejemplo, los programas nacionales estratégicos que hablan de los problemas nacionales estratégicos que tienen que ver con la agenda de las Naciones Unidas, pues son justamente los problemas en salud, como bien lo mencionaba el doctor hace rato, en tecnología, que es decir, cómo hacer que ese desarrollo científico se transfieran y lleguen a los nichos en los cuales puede potenciar mejores condiciones de vida, mejoramiento del bienestar, mejoramiento de la situación social de grupos muy marginados. No podemos olvidar el grado de marginación de nuestro país, no podemos olvidar el grado de pobreza en nuestro país, y no podemos olvidar que no hay acceso suficiente a las tecnologías, al uso de las tecnologías. Entonces tiene que haber formas de transferencia de tecnologías que tienen que estar articuladas con los centros de investigación, con los institutos superiores de investigación y con las empresas para que puedan llegar. Entonces, la atención a estos problemas nacionales estratégicos es lo que está haciendo el CONACYT. Se está atendiendo por problemática, con procesos específicos de apoyo, ¿no? ¿Para qué? Para que el desarrollo y la transferencia tecnológica se promueva una industria nacional que pueda reclamar independencia, que sea competitiva, que sea autosuficiente, que sea limpia, sustentada en energías viables, respetuosas de la diversidad. Sí, hacia allá tendríamos que ir ya. Decidir una política científica que vaya hacia allá, que tenga este derrotero. No se va a resolver en muy poco plazo, no se va a resolver ni siquiera quizás en los próximos años, ¿no? Es para pensar en un futuro, pero es la única manera de pensar que investigación más desarrollo más innovación se conviertan en desarrollo es en el largo plazo, ¿no? Y esto va a coincidir con la apropiación social de la ciencia, en donde la participación de este amor por el conocimiento, voy a decirlo así, que existe en los centros de investigación, también existe en la sociedad, que encuentre una relación y entienda por qué es importante generar procesos de conocimiento que transfieran, que aliados a la tecnología se transfieran a innovación y entonces generar vocaciones hacia ese lugar y poder incorporar cada vez más jóvenes hacia ese lugar al que presumiblemente o deseablemente quisiéramos llegar y que nosotros estamos en proceso de muy centralmente hacerlo. Gracias. Gracias a usted. Ajá. Adelante, doctor. Ajá. Bueno, voy a retomar lo que decía el doctor Juan en relación a esa lista de actores que está mencionando, los que tienen que participar. La transferencia de tecnología y de conocimiento debe de considerar varias dimensiones, precisamente hablando en este sentido de la necesidad, por un lado, de generar estos nuevos métodos, esta nueva tecnología, esta nueva maquinaria, equipo, demás que podamos utilizar para producir más, para producir reduciendo costos y demás. Pero también
nos tiene que dejar algo más que solo el simple hecho de aprender a usar una máquina, ¿no? Aprender a usar una computadora, a tener la posibilidad de usar el equipo para ensamblar o para producir determinado bien, ¿no? Entonces, se necesita tanto el aprendizaje como tal, ese acercamiento al conocimiento por parte de los usuarios, como el acceso a esa tecnología, ¿no? Entonces necesitamos, como lo decía el doctor, necesitamos la participación de la academia en el desarrollo de todo este conocimiento y también en toda esta forma que ya se tiene para acercar ese conocimiento a los usuarios. Necesitamos la participación, obviamente, de las empresas, que son las que se van a ver si hablamos de los usuarios y hablamos de quiénes son los que van a producir los bienes o quiénes van a adquirir esa tecnología. Bueno, las empresas. Necesitamos también de la participación del gobierno como tal para dar de alguna forma ese apoyo o facilitar esos procesos, ¿no? O incluso el financiamiento, porque muchas veces podemos tener la tecnología, podemos tener el conocimiento, podemos tener disposición desde la academia para ir y trabajar con las empresas, con los productores, con las pymes, pero a veces no solo es cuestión de buena voluntad, también el recurso para poder llevar a cabo todos estos procesos que a veces, como ya lo dijo el doctor, no son procesos que en cuestión de un mes, que voy y tomo un curso de capacitación de 10 o 20 horas y ya resolví todo, ¿no? Entonces, hay procesos que son largos y que tenemos que darle seguimiento para ver si realmente están dando los resultados que estamos buscando. Entonces, sí es necesario la participación coordinada de todos estos actores para que podamos pensar en que en el mediano plazo o en el largo plazo estaremos viendo resultados. Porque también, como lo decía el doctor, no es que se solucione de un día para otro. Son procesos que toman tiempo y que requieren de diferentes inversiones, no solo la económica, pero esa es una parte importante también que necesitamos. Gracias. Ahí hay una palabra que yo retomaría, ¿no? Para agregarle una letra a ese esquema que presenté al principio y que tiene que ver con el concepto que acaba de señalar el doctor Mauricio, y que es el aprendizaje. Generalmente cuando vemos, o por lo menos a mí eso me pasa, no sé si en el público compartan esa idea, cuando veo esa esquematización de investigación, desarrollo, innovación, pienso en el conocimiento como algo muy alejado de nosotros, un conocimiento que está centrado en laboratorios, donde hay científicos, en esa imagen estereotipada que tenemos del científico, etcétera. Y no veo el conocimiento como esa herramienta fundamental de desarrollo que es el que está en los seres humanos, en los sujetos que son a los que nos supuestamente debemos de dirigir los académicos o los investigadores nuestro conocimiento, ¿no? Entonces yo le agregaría a ese esquema la A de aprendizaje, es decir, la necesidad de ir más allá de como lo mencionaba los dos expositores que nos acompañan hoy, o sea, no nada más ver en la transferencia de tecnología, que para empezar la palabra transferencia a mí en lo personal no me acaba de convencer, porque los conocimientos no se transmiten, ¿no? Los conocimientos, ojalá fuera eso posible, ¿verdad? Mediante un proceso como de ósmosis, pero no. Los conocimientos se tienen que construir por los propios individuos y en ese sentido es importante que rescatemos no solamente el desarrollo de habilidades, de adiestramiento que mencionabas, ¿no? Sino también las capacidades de comprensión de los nuevos fenómenos de la economía y de cómo incorporar estas nuevas tecnologías a nuestros procesos que están en el ámbito de la actividad económica. Entonces, en resumen, yo agregaría a ese esquema la palabra aprendizaje como una variable fundamental que permitiría que la investigación, el desarrollo tecnológico y el hecho de que se lleve a los sujetos no quede
únicamente en una forma de adiestramiento, de capacitación, no entendida esta como forma de educación, sino como una forma de adiestramiento, y que vaya más allá solamente a través de ampliar los conocimientos de quienes serán sujetos de esta transferencia tecnológica. Es a través del aprendizaje, ¿no? Esa sería mi propuesta, ¿no? Si me permites, doctora, ya que Por estás en favor. aprendizaje y que estamos en el conversatorio, no me había atrevido a meterlo, pero ya que tú hablas de sumarle a la fórmula otras variables para que me parece que el aprendizaje, aquí estamos hablando de un aprendizaje de ida y vuelta. Cuando hablamos de los puentes, estos puentes de ida y vuelta, también hay un aprendizaje que la ciencia ha sido un poco arrogante en reconocer, que son el aprendizaje de los otros saberes, que tienen que ver con procesos científicos también de conocimiento, probados durante años y años y años y que han tenido efectos importantes y que la ciencia pues los mira quizás un poco desde arriba. No quiero referirme a quiénes en principio, pero en general en este claustro que mencionaba la doctora, en donde los científicos están muy alejados de la sociedad y los doctores no curan nada, pero son personajes de respeto. En la sociedad hemos asumido que no hay otro conocimiento más probado que ese, el que está en los claustros del saber. Y no es cierto tampoco, porque hay otros saberes que sin escuchar a la ciencia han seguido probándose para resolver problemas reales, específicos, concretos, es decir, sujetos incorporados a la solución de problemas, realidades incorporadas a la solución de problemas, que son los otros saberes, ¿no? Y que yo diría en este aprendizaje, pues hace falta mucho un aprendizaje de ida y vuelta, que considere el potencial científico que hay en los saberes otros, por decirlo así, ¿no? Así es, en efecto, ¿no? Y de hecho, ahí en lo personal, por ejemplo, la palabra extensionismo, ¿no? O el concepto de extensión que tiene una visión vertical, ¿verdad? Pero que aunque hoy es reconocido por muchos que no es de esa manera la que realmente debemos de hacer nuestro aporte a la sociedad, la palabra extensionismo es muy difícil de erradicar, ¿no? Y cuando se le cambió a prestador de servicios, pues ahí tiene otra connotación que tampoco me acaba de agradar. Pero bueno, esa es una lucha perdida. Yo creo que definitivamente vamos a seguir hablando de extensionismo durante un buen rato, aunque creo que la visión está cambiando y debe de terminar de cambiar en el sentido de que no hay esa verticalidad o no debe de haber esa verticalidad a la que aludes, en el que yo soy el que tengo el conocimiento, los saberes y lo hago extensivo al resto de la sociedad. Habría que también implementar ese proceso de ida y vuelta al que mencionas, ¿no? Pero bueno, finalmente mucho de lo que hemos platicado tiene que ver con la innovación generalizada, no la innovación centrada en un segmento de empresas o en un segmento de la población, sino la innovación que llegue a amplios sectores, que sea retomada por amplios sectores de la población, de las empresas, de las unidades de producción y les permita, pues, colocarse mejor en el mercado, que les permita satisfacer necesidades, etcétera, y obtener mayores ganancias, mayores utilidades, etcétera. Entonces, aquí en este sentido quiero retomar una frase que menciona una fundación para la ciencia y la tecnología, que remarca que la capacidad de un país para generar y adoptar innovaciones tecnológicas va a depender sobre todo de la calidad y nivel de los recursos humanos. Y no se refiere únicamente a la calidad de los recursos humanos que estén en los laboratorios, sino también se refiere a la calidad de los recursos humanos que van a adoptar esos nuevos conocimientos, esas innovaciones. Pero en lo que quiero poner énfasis es la frase siguiente, ¿no? No solamente depende, dice esta fundación, de la calidad y nivel de los recursos humanos, sino evidentemente de la inversión que haya en generar nuevos conocimientos, pero también en los mecanismos de financiación de la innovación
y de la capacidad que tengan los individuos para transformar todo este proceso. O sea, no descarga la fundación únicamente en los centros generadores de desarrollo tecnológico, sino en una cadena, en una serie de eslabones que insiste el conocimiento de los seres humanos para adoptarla, para aplicarla, para transformarla, para aplicar esa innovación, para la capacidad para impulsarla, promoverla, adoptarla, el financiamiento menciona, ¿sí? De tal manera que esta aseveración de una fundación para la ciencia y la tecnología, en pocas palabras, plantea que no basta con la investigación y la divulgación del nuevo conocimiento de la tecnología. Esta afirmación nos deja entrever que hay una ruta que trasciende el papel de la tecnología dura y nos lleva a la tecnología blanda. Hemos hablado durante muchos años de tecnología dura que se genera por las ciencias duras y tecnología blanda por las ciencias blandas, ¿no? Que bueno, eso también nos podría llevar a otra discusión, pero que no es objeto de este conversatorio. Que bueno, aún en el momento actual también ahí deja porque en duda si esto sigue siendo válido. Finalmente el hardware es tecnología dura, pero me cuesta trabajo verlo como tecnología dura, ¿no? Pero indudablemente proviene de las ciencias denominadas de esa manera, ¿no? Entonces, finalmente lo que quiero concluir es que la afirmación de la Fundación me deja entrever una ruta que va más allá de la tecnología dura y nos hace pensar que las tecnologías blandas forman y son necesarias también para que el proceso de innovación realmente genere desarrollo. Entonces, ahí nos vamos a una pregunta más. Es decir, podemos decir que la innovación se logra como resultado de las ciencias duras y que por ende, pues nos vamos a circunscribir a estas, o necesitamos de una combinación de tecnologías duras y blandas. Esa sería mi cuarta pregunta. Ajá. Sí, doctor Díaz Yarto, si es tan amable. Sí, muy interesante el planteamiento y desde luego que vuelve a ser otro nudo gordiano esta pregunta porque evidentemente no hay una respuesta única, pero también se ha hablado de una salida puede ser pensar global y actuar local y de regreso y volver a pensar global y volver a actuar local y permanentemente en flujo, o una más a nivel tierra, la tecnología y la ciencia son de quien la trabaja. Sí, en ese sentido también podemos hacer ver la posibilidad de las ciencias duras y las ciencias blandas no como una lógica para el desarrollo, porque si depende a quién se le pregunte cómo llegó a Alemania a desarrollarse, a qué le apuntó y en qué momento, y sería una discusión inacabable porque los procesos históricos marcan las formas en las que tendría que haberse aplicado en cada lugar y no hay fórmulas únicas, ¿no? Pero bueno, evidentemente que el desarrollo basado en la ciencia de frontera y en la ciencia pública aplicada puede hablar justamente de estas dos partes, es decir, sí es cierto, las ciencias duras son importantes, pero se tiene que tener un nivel de correlación con las ciencias blandas, porque de otra manera tampoco podemos pensar que solo a partir de las ciencias duras llegaremos al desarrollo, primero porque no estamos comenzando la historia tiene mucho tiempo de existir, hay lugares donde se produce mucha ciencia dura y donde se produce mucha ciencia blanda, y en América Latina nos hemos especializado en comprar los modelos y los diseños para aplicar una u otra, y, insisto, ha faltado sentido de concepto de sujeto, de concepto de bienestar social, de concepto de concebir a las sociedades no como consumidores, sino como personas con nombres y apellidos que existen y que también son merecedoras tal vez de beneficiarse del desarrollo científico, ¿no? Entonces, una ciencia vista desde ese lugar, equilibrada, que reduzca la desigualdad social, ¿no? A través de becas, programas de desarrollo, seguimiento, acceso a resultados. Eso puede ser un compromiso con la innovación que adopta el CONACYT, donde la idea es regresar a estos 5 elementos de la pentahélice: industria, academia, gobierno, sociedad y medio ambiente, que giren en sí mismos, primero, cada uno girando en innovación y formas diferentes de hacer y de decidir la política, y articulados entre ellos, ¿no?
Sin ellos no será posible pensar en que potenciemos un desarrollo estructural, general, como modelo económico del país. Si no pensamos que es un modelo económico y seguimos pensando que la ciencia y la tecnología son solamente una parte de nuestro gran desarrollo, si no pensamos al país adentro del desarrollo científico y tecnológico, vamos a seguir considerando que es un pedacito y que todo lo demás queda fuera de la innovación, del desarrollo de ciencia y tecnología, y en realidad no es así. Una política de ciencia como la que estamos impulsando ahora o la que queremos impulsar, percibe, concibe, entiende y asume la problemática nacional como una gran problemática nacional con muchas aristas y en las cuales para atender todas se necesita el desarrollo de ciencias duras, blandas, específicas, ir a lo global, regresar a lo particular, volver a ir a lo global, porque es de ahí donde se está produciendo. Sí es cierto que somos consumidores de tecnología, a veces de tercera, a veces de cuarta, la que nos quieran vender, pero también no hemos tenido sentido de desarrollo para saber cuál es la que necesitamos, porque hacia dónde queremos ir como país desarrollado. Es otro conversatorio que hay ahí, hablar de si la palabra desarrollo sigue vigente o no sigue vigente, no sé, pero si queremos que se mueva de algún modo el modelo hacia algo diferente, pues tendríamos que pensar en que el país es uno, es todo, y que el enfoque de una independencia tecnológica del país, un fortalecimiento de los sistemas sociotécnicos, un fortalecimiento de la vinculación efectiva entre estos sectores, ¿no? Al servicio de lo social, de lo productivo y de lo público. Creo que por ahí podríamos avanzar. Gracias. Gracias a usted. O sea, yo comparto, ¿no? Esa idea de que necesitamos ante los grandes problemas no pensar de manera compartimentada en cuanto, y hablo no de la tecnología o de las ciencias duras y blandas en términos abstractos, hablo de la academia donde muchas veces estas áreas están compartimentadas y vivimos en departamentos ajenos unos de otros, ¿no? Y de repente pasamos años, ¿verdad?, sin que haya una vinculación estrecha en la que sumemos esfuerzos para un mismo propósito, ¿no? Finalmente, la tecnología blanda lo que tiene que ver, es decir, el aporte científico de una institución respecto a, no sé, lograr el mejor colorante a través de lograr que el achote sea el mejor pigmento para aplicarlo, ¿verdad? Pues sí, pero eso también requiere de herramientas de mercadeo, herramientas de comercialización, herramientas de organización, etcétera, que tienen que ver con las ciencias blandas, pero muchas veces, digamos, quizá como parte de programas que actúan de manera desarticulada, pero también creo que en la academia hemos caído un poco en eso y espero que mis compañeros y compañeras que me estén oyendo mañana no me recriminen, pero creo que también un poco hemos caído en esa desvinculación, ¿no?, que se ha promovido también por políticas muy claras dirigidas fundamentalmente a una transferencia de tecnología, entendida esta en gran medida como una tecnología dura. Pero bueno, yo advertí desde el principio que no iba a ser una moderadora que omitiera su opinión, entonces mi modesta opinión, pero por favor, doctor Antonio Mauricio, si es tan amable. Sí, pues yo digo que en este momento es difícil separar ya una de otra, ¿no? Son complementarias ambas. Incluso al momento de usarlas en el nivel que queramos, por ejemplo, si hablamos de la industria o si hablamos de una persona en casa que pueda tener acceso a determinada tecnología, ya vienen mezclados, ¿no? Tenemos la necesidad de, primero, la manera en la que se genera el conocimiento bajo determinado formato con el método científico que conocemos y demás. Y después, ¿cómo nos apropiamos de ello? Por ejemplo, hoy día yo puedo tener mi huerto en casa y si veo que mis vegetales se están marchitando, tienen color amarillento, incluso descargo una app que va a tomarle la foto a las plantas, a las hojas y demás, y me puede decir si tiene alguna carencia de
algún nutriente o alguna enfermedad, o sea, me da ciertos parámetros que dicen, su coloración es amarilla o su coloración es rojiza, su coloración es tal, entonces puede tener carencia de estos nutrientes o puede deberse a determinada enfermedad, ¿no? Hoy día lo tenemos al alcance de la mano, pero también todo ese conocimiento se tuvo que generar en alguno de estos centros de investigación, ¿no? No es que de la manera sencilla como consumidores o como productores en casa tengamos todo ese bagaje, todo ese conocimiento acumulado y digamos, claro, los ingenieros agrónomos, los doctores, los especialistas en fitosanidad, ellos ven una planta y sin problema pueden llegar a esa conclusión. Pero nosotros como usuarios de esta tecnología estamos aprovechando precisamente esta mezcla entre ambas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener esta situación, ¿no? O, por ejemplo, si se enferma alguien en casa, metemos la lista de síntomas y nos puede sacar también igual qué enfermedad podría ser. Nos saca también determinadas lista de enfermedades que comparten esos síntomas, ¿no? Y nosotros ya tenemos una idea de cuál sería lo que tenemos que hacer de inmediato, ¿no? Si correr al médico o, por ejemplo, tomar algún remedio casero o eso, ¿no? Entonces, ya viene mezclado. Hoy día ya no es tan sencillo separar una de otra. Nuestra vida, como la tenemos hoy día y con toda la tecnología que tenemos en nuestra mano, es muy difícil que, digamos, esta genera solo la parte que va a ir a las grandes empresas o a las grandes industrias y esta otra fuente va a generar todo este conocimiento que va a ser para las personas, los consumidores en determinada ciudad, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Que quiero tener mi huerto en la azotea y que entonces uso mi aplicación. Descargo mi app. Sí, y ya aquí veo cómo voy cuidando mis plantitas, ¿no? Hoy día ya toda esa tecnología está mezclada y estamos viendo cómo esas relaciones cada vez se vuelven más difíciles de separar. Sí, habrá que hacer más videos, más podcasts, más para transferir, bueno, no sería la palabra óptima, ¿no? Para compartir el conocimiento, ¿no? Va a ser difícil para algunos que ya rebasamos los 30 años adoptar estas nuevas, pero lo podemos intentar, no habría problema. Bueno, pasemos al último segmento de este conversatorio y ahí yo lo dejaría libre a experiencias relevantes que ustedes nos puedan compartir en las que finalmente veamos la posibilidad de que la innovación no es la intención buscar ejemplos, todos sabemos lo que ha logrado Google o lo que ha logrado Amazon, etcétera, sino esos ejemplos los conocemos, sino experiencias en este sentido en el que podamos encontrar esa transferencia de conocimiento, ese esquema, pero que vaya con resultados que no están centrados en grandes empresas o en, digamos, en grandes capitales, ¿no? Ahí me gustaría que compartiéramos con el público experiencias relevantes en este sentido. Sí, adelante, doctor. Sí. Hola, sí, parece que hola. Sí, pues sí, digamos, yo quisiera mencionarles un par que nos parecen importantes en diferentes sentidos. Por ejemplo, durante mucho tiempo no se innovó en la percepción del trabajo de los investigadores fuera de sus aulas y fuera de sus instituciones. No se consideró como un valor interesante. Nadie pensaba que el trabajo que los investigadores hacen en campo pudiera ser parte de su trabajo formal, de sus contratos y de sus beneficios, y que también les trajera beneficios. En esta forma, decía yo, de innovar la administración y la decisión de cómo hacer ciencia en nuestro país, se ha pensado que también se puede tener SNI 3 y 2, considerando el trabajo en campo. Esta es una innovación, es una forma de ver distinto a todos aquellos que pasan mucho tiempo trabajando en el campo y que son horas que no cuentan o no contaban antes para tener un mejor
beneficio, por ejemplo, ser parte del SNI 1, 2 o 3. Ahora eso cuenta porque sabemos que a los hechos, los investigadores, hay muchos que trabajan en campo y además se les quiere impulsar a que regresen al campo, a que las investigaciones tengan efecto, es decir, la innovación que ellos desarrollan como capacidad instalada, decía la doctora, se traduzcan en efectos, tengan impacto. Impacto es una manera de decir, pero tengan un efecto en la realidad y que atiendan problemas, por ejemplo, que antes no se consideraban. Alguien va a volver con más entusiasmo a poner su desarrollo y sus formas de resolver un problema en la práctica si además hay un estímulo. No se conocí cuando hablábamos de que se está haciendo un cambio y se pretende estimular la ciencia y su desarrollo. Ese es un ejemplo. Otro de ellos, quisiera mencionar dos y le dejo la palabra al doctor. Otro de ellos, por ejemplo, es un proyecto que es la apropiación del conocimiento a través del arte, por ejemplo, ¿no? Proyecto. Eso es tan novedoso porque se había dejado las humanidades afuera de la ciencia, ¿no? Las humanidades, pues era ciencia, es justamente nos enfocábamos en las duras y parecía que las blandas no servían para mucho, ¿no? Ni siquiera tenían nombre. Y las humanidades en la historia estuvieron antes que las ciencias y las técnicas. Es decir, eso, si nos vamos a la historia del hombre, el estudio de las humanidades es anterior a las ciencias duras y puras, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, ya hay proyectos que se están desarrollando por ejemplo, aquí mismo en la Universidad Veracruzana, en donde a través del arte se apropia también conocimiento. Hay una herramienta que ustedes saben que es fundamental y muy fuerte cuando está implicada la emoción en lo que se aplica, en lo que se hace. Entonces, si eso se traduce en expresiones artísticas de calidad, pues se llega a, podemos imaginar, no solo públicos distintos a los que se llegue, sino formas diferentes de comprender lo que es la ciencia, la tecnología y su aplicación. Es decir, el arte es un aporte fundamental porque las humanidades consideramos que son cruciales para un desarrollo adecuado y, digámoslo así, por lo menos abierto a lo que pueda venir. Dejo esos dos ejemplos, doctora, no sé, y le dejo la palabra. Finalmente, eso que menciona de las humanidades, o sea, en efecto había estado como relegada, sobre todo de la misma política de las instituciones, ¿no? O sea, hacia privilegiar, ¿no? Tecnologías duras y las humanidades como que de alguna manera han sido vistas como en otro nivel para no utilizar una numerología. Pero bueno, doctor Antonio Mauricio, ¿alguna experiencia que rescatar? Sí, bueno, pues lo que podría mencionar es que a veces algunas empresas lo que hacen es, lo que ven como una limitante, convertirlo en una oportunidad o en una ventaja, ¿no? En mi caso particular, algunos años estuve trabajando con empresas que se dedicaban a la certificación de productos amigables con el ambiente, orgánicos, comercio justo, ¿no? Entonces, los productores decían, bueno, es que no tenemos el suficiente capital, por ejemplo, para invertir en fertilizantes, agroquímicos y cuidar todos estos, los cultivos de manera intensiva, ¿no? Bueno, entonces, dale el giro a lo que estás haciendo. En lugar de estarte preocupando por comprar todos estos agroquímicos, ¿qué otras opciones tienes? Vienen dándole cierto cuidado, cierto tratamiento a sus cultivos. Entonces, aprovechemos eso y vamos a hacer una diferenciación de producto, ¿no? En lugar de vender tu producto de manera convencional en el mercado, ahora véndelo como un producto orgánico o como un producto que cuida el medio ambiente, ¿no? Y entrarás a nichos de mercado específicos, ¿no? Luego el detalle es, bueno, es que mi parcela, que es de 2 hectáreas, no genera el volumen necesario. Entonces ahora es la necesidad de integrarse para poder generar otra parte importante que en el sector es necesario, ¿no? La escala económica, que muchas veces dejan fuera a estos pequeños productores precisamente de poder participar en el mercado, porque si estoy produciendo 3, 5, 8 toneladas, no puedo insertarme en el mercado. Entonces, y ahí viene otra forma, ¿no? Organizarme, tener esa posibilidad de generar esta organización y esta nueva forma de trabajar ahora en conjunto y poder tener la posibilidad de generar la escala necesaria
para trabajar y poder ingresar a este nicho de mercado. Porque, por ejemplo, si yo quiero vender café con 2 toneladas de café orgánico, ¿qué puedo hacer, no? Pensarlo en mandarlo al mercado extranjero, al mercado alemán, por ejemplo, pues no sería económicamente aceptable, o sería imposible, ¿no? Pero si nos estamos integrando, ya estamos diferenciando nuestro producto y estamos trabajando de manera organizada, estamos generando esas posibilidades, ¿no? Estamos teniendo esa opción de entrar a esos nichos de mercado específicos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, esas son lo que tienen que hacer también, ¿no? Ver, porque realmente a veces lo que hacen es limitarse precisamente a esto de la tecnología. Puedo comprar esa tecnología para modificar mi proceso de producción y tener este nuevo producto, entonces invierto, pero realmente existen otras opciones que ellos tienen que pueden explotar, que pueden aprovechar y que les va a permitir ingresar a nuevos nichos de mercado donde van a participar de una manera un poco más equilibrada, ¿no? Porque realmente en la forma en la que actualmente está el mercado, pues es muy difícil que los pequeños productores o las pequeñas o las micros estén participando de manera activa en los mercados, ¿no? Entonces, esas son otras opciones que podrían o que tienen que considerar ellos, ¿no? Pero desde ese punto de vista, yo creo que habría que rescatar la importancia o subrayar la importancia de partir de la visión de mercado, ¿no? Creo que algunas de las experiencias que hemos tenido la oportunidad de ver y no precisamente las exitosas, va en ese sentido, ¿no? La adopción a veces de cambios, de mejores prácticas, etcétera, pero que no se han visto nunca como con la dirección hacia el mercado, ¿no? Hablamos mucho en el aula de cadena de valor, de red de valor, etcétera, de distintos conceptos o cadena de suministro, en fin, las distintas metodologías que hay en ese sentido. Pero seguimos viendo con mucha frecuencia el enfoque inverso, es decir, primero produzco y luego veo dónde coloco, ¿no? Y ahí, y perdón por el sesgo, pero finalmente soy economista, ¿no? O sea, cuán importante es rescatar esa visión de que finalmente si las innovaciones me permiten posicionarme mejor en el mercado, pues tengo que visualizar el mercado de entrada, ¿no? Sin embargo, no son pocas las experiencias que hemos tenido oportunidad de conocer, y hablo no solo de experiencias de pequeña escala, a veces también son de gran escala, ¿no? Ahí sí entra la gran escala, pero que creo que debemos de, y ahí me siento comprometida junto con mis compañeros y compañeras de la academia a unir ese esfuerzo que nos lleve a vincular cualquier proceso de objetivación del conocimiento al mercado, ¿no? O sea, ¿es solo la innovación para posicionarse en el mercado? No, también hay otros problemas de seguridad alimentaria, etcétera. Pero bueno, finalmente en este conversatorio y por el sesgo que ustedes se dieron cuenta de que tenemos, de quienes estamos aquí, la economía tiene mucho peso en la inserción de un amplio número de productores, de productoras en el mercado para obtener mejores condiciones de vida. No, desconozco, no quiero negar la existencia de otros problemas, pero tendrían que ocupar espacios en otros conversatorios, ¿no? O lo que mencionaba el doctor Díaz Yarto de los saberes que también tenemos que considerar y que no solo provienen de la academia. Pero en esta ocasión lo que quisimos poner énfasis es en este cúmulo de conocimientos científico-tecnológicos que derivan en innovaciones y que han permitido a muchas empresas posicionarse en el mercado y que ofrece un potencial para posicionar en el mercado también a pequeñas empresas, a pequeñas unidades de producción.
en las condiciones que mencionaba el doctor Antonio Mauricio de escala, de economías de aglomeración, economías de escala y economías de aglomeración, que serían los conceptos que utilizaríamos, ¿verdad? Pero bueno, no sé, ahí quizás. Adelante, sí. Ajá. Es interesante el curso que va tomando tu disertación, doctora, porque me parece que hay una pregunta que está obligada, que estamos, o por lo menos siento que le estamos sacando el bulto. Es decir, la innovación no es algo que esté fuera de los sujetos. Si bien los tiene que considerar, tiene que estar en los sujetos. Y allí Mújica, el presidente de Uruguay, que todos conocen, dijo una cosa que a mí me ha hecho mucho sentido y se me ha quedado dando vueltas. Cuando él dijo que las revoluciones en América Latina se habían hecho con las armas y no habían triunfado, y que las únicas revoluciones que no hemos hecho y que nos falta son las del pensamiento. Entonces, si logramos innovar en los sujetos, y ahí es donde me parece que la doctora estaba apuntando, si logramos que los procesos de innovación en el sujeto lo hagan cambiar su forma de colocarse ante la realidad, su forma de colocarse frente a la eurocentralidad del conocimiento, a los procesos establecidos y dados, podríamos quizá pensar en que puede ser un brinco significativo si ocurre en los sujetos. Nada más eso, perdón por atravesar. No, al contrario, gracias. Y bueno, veo la hora y recuerdo el compromiso que hice de que no más conversatorios que no más conversatorios que rebasaran los tiempos establecidos. Fue el mandato. Entonces yo quisiera ir cerrando. Hay una serie de preguntas que de quienes se registraron en el evento, ¿verdad? No hay tiempo. En primer lugar, hay una gran diversidad de preguntas en muy distintos sentidos. Algunas de ellas, la verdad, confieso que ni siendo pitonisa del oráculo de Delfos podría yo contestar algunas de estas preguntas. Realmente me ponen en aprietos, y las que sí podría contestar, pues ya no tenemos mucho tiempo. Yo quisiera nada más cerrar la idea. Recuerdo que el propósito por el que planteé los distintos segmentos que hemos venido abordando es que reflexionemos sobre la participación, sobre el potencial de académicos, de estudiantes, porque muchas veces centramos ese potencial en los que ya nos graduamos, ¿no? También los estudiantes, incluyéndolos en tareas de investigación, de capacitación, de formación de recursos humanos que detonen innovaciones, y que estas innovaciones sirvan para solucionar problemas, para mejorar la condición de a quienes estamos finalmente sirviendo, que es a los habitantes del medio rural. Entonces yo los invitaría a los dos a hacer una reflexión final de lo que hemos abordado para ya dar por terminado este conversatorio. Doctor Juan Manuel Díaz Yarto, si quiere hacer el cierre de sus intervenciones y de las ideas que estuvimos manejando. Muchas gracias. Es difícil hacer un cierre de un tema tan polémico y tan dinámico, cambiante todo el tiempo, a la velocidad, como decía el doctor Antonio, a la velocidad que se mueve a veces no nos damos cuenta ni... Es decir, no podemos concebir la realidad de la innovación en cuanto a proceso. Muy difícil seguir en la pista. Y si además de eso queremos convertirla en acción del gobierno y acción que signifique bienestar, pues el reto es muy distinto y siempre nos vamos a ir persiguiendo atrás de ella. Habría que invertir la pregunta, y eso es lo que desde CONACYT estamos haciendo, una ciencia frontera con sentido y ciencia base, no solo ciencia frontera, ciencia básica y desarrollo científico, con sentido de realidad, que incorpore a los sujetos y que se enfoque hacia producir bienestar social y atienda al medio ambiente, planteando soluciones reales, concretas y específicas que den resultado en nuestro país. Diría eso como para terminar. Ok, muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Díaz Yarto. Y doctor Antonio Mauricio, adelante. Sí, bueno, yo cerraría con esto de que no nos limitemos a pensar que estamos lejos de poder hacer innovación, incluso en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Como lo mencionó, innovación es cambiar la forma de hacer las cosas
para ser más eficientes, más eficaces, obtener mejores resultados, ¿no? Hoy día tenemos una gran variedad de herramientas para acceder a lo que decíamos, ¿no? Al conocimiento y tener ese aprendizaje que necesitamos realizar, como lo comentaba yo, en el caso de que siempre yo mi huerto familiar en la azotea, bueno, tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, tener esa visión más amplia, hacer uso de las herramientas de las que disponemos, que son muchas, aunque parece que no. Si pensamos solo en lo grande, bueno, si quiero tener una empresa enorme, bueno, sí, requiero muchísimo más recursos, ¿no? Pero incluso en lo individual, como lo decía el doctor, de lo local hacia lo global y de lo global hacia lo local, hay muchas opciones que podemos aprovechar y esa sería la recomendación o el consejo, ¿no? Estar abiertos a todas esas posibilidades, a hacer uso de las herramientas, más allá a veces del mero trabajo que a veces hacemos en la oficina, en la academia, o el entretenimiento que nos puedan dar instrumentos como el celular o la computadora. Hacer uso también para esos procesos de aprendizaje, para compartir esa información, incluso a través de las distintas plataformas, los distintos foros que puedan existir hoy día en las redes sociales, en los medios en general, ¿no? Esa sería como que mi invitación, ¿no? No limitarnos a lo que pensamos que ocurre en las universidades o en los centros de investigación. Ajá, y trascender el cubículo o el laboratorio. Bueno, pues ya rebasamos de hecho el tiempo y yo les diría algunas de las preguntas a quienes formularon sus preguntas esperando una respuesta porque hay un buen número de registros que hablan de ninguna, pero está considerado en futuros conversatorios atender varias de estas inquietudes que se plasmaron a través de alguna pregunta respecto a lo que está haciendo ya concretamente el colegio, que no era el sentido de este conversatorio, como yo lo dije al principio, sino un poco más la idea de reflexionar sobre el potencial que tenemos en general, como toda la academia, ¿no? En la resolución de los grandes problemas a través de la innovación. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Díaz Yarto, gracias, doctor Antonio Mauricio Gómez, y por supuesto, muchas gracias a quienes me invitaron, al doctor Juan Antonio Villanueva, al doctor Alejandro Velázquez Monter y a todos los que participaron en la organización de este evento. Muchas gracias y buena tarde a todos y a todas que nos acompañaron. Igualmente, muchas gracias a todos los que participaron detrás y frente a las cámaras. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay, hasta se me secó la boca con tanto susto tecnológico. ¿Ya podemos hablar? No, más cerrado. Tenemos el libro, ¿no? Sí, pero sí está. ¿Ya está cerrado?